Bueno, entonces ahora vamos a ver el ejercicio número 2. Vamos a ver el ejercicio número 2. ¿Qué era lo que se le pedía? Tenían un pórtico existente, que es la estructura marcada en gris, bien, formada por columna y una viga superior de una determinada altura, y como proyecto se quería hacer en el medio un nuevo entrepiso, de la cual se iba a colocar una nueva viga soldada, mejor dicho, simplemente apoyada sobre unos perfiles ángulos soldados a la columna. Bien, entonces, para ese ejercicio lo que se quería, que ya se había hecho ese depósito para una determinada, ese entrepiso se había hecho para un determinado uso, se perdieron el cálculo viejo, y lo que quiere saber el comitente o la persona que vaya a utilizar el lugar es si puede utilizar el mismo, por ejemplo, para pasarlo de un uso de escritorio o eh, un uso, supónganse que era un restaurante, mesas, quiere ver si puede cargarlo para apilar papeles, un ejemplo. Entonces, lo que quiere saber es cuál es la carga máxima que va a soportar esta viga, y esa carga máxima va a estar conformada en parte por el peso propio del material, que después se descuenta, la asumo, no era la consigna, es cuál era la carga máxima que pueden soportar las dos uniones que se tienen en este punto. Esta unión soldada y esta unión soldada. Lo único complicado acá de esta unión soldada a la columna, el perfil L, es que debe de ser una soldadura solo de flanco, también era de flanco y de frente, es decir, estaba soldado acá abajo, en esta parte de acá, todo este borde y el otro borde del perfil. Los datos los tenían, bien. Les dábamos el dato de la perfil columna, en este caso era una columna de 150 milímetros de cada lado, bien. 150 por 150 en profundidad, y el espesor de esa chapa o del perfil de la columna era 6,35 milímetros, es decir, un cuarto de pulgada. En el caso del tema 1, el perfil ángulo era 100%, es decir que este lado valía 100 y este lado valía 100. Les dábamos ya el dato del espesor del perfil. Si nosotros acá lo vemos en esta sección, bien, también le dábamos el dato de cuánto valía el largo B del perfil, lo que estaba, el recorte del perfil que se suelda. Es decir, cuánto varía este largo así, lo que se está soldando a la columna. Bien, entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer? Este dato también lo tenían, dado que este es una de las dos dimensiones del perfil. ¿Ven? El ala del perfil, que eran para el tema 1, 100 milímetros o 10 centímetros. Y este lado, en el caso particular del tema 1, también varía 100 centímetros. ¿Bien? Entonces, dicho esto, lo primero que tenían que hacer era calcular la tensión admisible, adjuntando o indicando la tabla de la cual lo sacaron, en este caso. De la tabla número 10, tensiones admisibles en soldaduras eléctricas, para costuras de frente y de flanco, o de flanco, que es este caso, no a tope, por eso le pusimos el dato de costuras en ángulo. Para cualquier esfuerzo, la tensión admisible que resista soldadura es el 50% de la tensión admisible a tracción o del perfil. En este caso nos da 600 kilos por centímetro cuadrado. El dato era 1200. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que calcular cuál va a ser el espesor de este cordón de soldadura. De este y de este. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Para sacar el espesor, tenemos que comparar cuál es el espesor de los dos elementos que estamos uniendo. El espesor de la columna dato, para este caso, era 6,35 milímetros o 0,635 centímetros. El espesor del perfil, L,
era 10 milímetros, este de acá, 10 milímetros, o sea, 1 centímetro, por lo tanto, el espesor mínimo entre los dos es 0,635 centímetros. Por lo tanto, el espesor del cordón, recuerden que el cordón tenía la siguiente forma, es esto, esto y esto, así es el cordón de soldadura, y el espesor de cordón que nosotros estamos calculando es esto. Siendo este lado el espesor más chico entre los perfiles unir, 6,35 milímetros, al ser un triángulo rectángulo de lados iguales, el espesor sale como 0,7 veces el espesor mínimo adoptado, dándonos 0,445 centímetros. Luego, antes de sacar la carga que estás soportando, tenemos que calcular cuál es el largo de cálculo de cada uno de los cordones según el tipo de soldadura adoptado, es decir, B cálculo y L cálculo. Sabiendo que constructivamente en nuestro perfil este lado vale 100 centímetros, 100 milímetros, es decir, 10 centímetros, cada uno de estos dos. Recuerden que la longitud de cálculo, mejor dicho, la longitud de la soldadura, una vez que ustedes hacían el cálculo cuando están dimensionando, en este caso la verificación, era la longitud de cálculo comparada con la longitud mínima, que era 4 veces E, en este caso va a verificar, bien. La mayor de esas dos longitudes, longitudes de cálculo o longitud mínima, la mayor de las dos, más 2A, es decir, que teníamos un resguardo de A en cada lado del perfil. Teníamos una chiquito acá, una chiquito ahí. Lo mismo va a valer para esta distancia B, una y una, 2A. Por lo tanto, lo que realmente va a soportar la soldadura es, esto va a ser B de cálculo, este va a ser un L de cálculo, restándolo a la altura del perfil, al ala del perfil, que era 10 centímetros, 2 veces A, lo mismo para este de acá, y eso es lo que nos va a resistir el esfuerzo. Bien, entonces, bien, recordando eso, acá les vuelvo a poner los datos, el B de cálculo va a ser B menos 2A, B 10 centímetros menos esto, nos da 9,11 centímetros, la longitud de cálculo de cada cordón vertical, es decir, este y este va a ser 9,11 centímetros también, cada tema va a variar sus datos. Y lo que tenemos que verificar ahora es calcular el esfuerzo máximo que resiste el cordón, según el tipo de soldadura. ¿Cuál va a ser el área que va a soportar el esfuerzo de soldadura? Valga la redundancia. Es lo que recién le estábamos viendo, va a ser la longitud total de soldadura de cálculo, es decir, los dos L de cálculo chiquito y el B de cálculo, va a ser el L de cálculo de acá, el L de cálculo más este L de cálculo, más el B de cálculo, eso es lo que nos va a resistir el esfuerzo, multiplicado por el espesor del cordón de soldadura. Es decir, que si tenemos esto, esto y esto en planta, todo B de cálculo, L de cálculo, y en esta sección este es el espesor del cordón de soldadura, este espesor multiplicado por toda esta distancia de cálculo es el área que va a resistir la soldadura, o el esfuerzo, mejor dicho. El área de la soldadura que va a resistir el esfuerzo. Dicho esto, entonces, tenemos que acordarnos que el esfuerzo máximo o el esfuerzo que soporta el cordón de soldadura dividido el área de la soldadura que se está haciendo, con todos los resguardos que vimos de la, tiene que ser menor que la tensión admisible.
En este caso, vean que va a ser 2 veces L de cálculo por A, es decir, que estoy haciendo este L de cálculo por A, es un área de soldadura que me hace sostener la soldadura, como lo tengo doble de los dos lados es por 2, más B de cálculo por A, es decir, este pedacito de soldadura. Todo eso es el área que me va a soportar el esfuerzo. Entonces, el esfuerzo dividido el área de la soldadura tiene que ser menor o igual que la tensión admisible. Despejando, obtenemos que el esfuerzo máximo va a ser la tensión admisible multiplicado por todo el denominador. Esto nos da que el esfuerzo máximo es 7.289,71 kilogramos. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la carga máxima? Ese es el esfuerzo que se va a transmitir en esta parte. Es decir, el esfuerzo máximo que va a soportar la soldadura va a ser una fuerza acá y una fuerza acá, o sea, porque es simétrico, cada una, de 7.200 y pico, que fue lo que calculamos. ¿Y ahora qué tenemos que ver? Tenemos que ver cuál es la carga máxima, esta carga máxima de acá. ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente, ya es un isostático. ¿Qué va a ser? Una barra simplemente apoyada, bien, una barra simplemente apoyada con una carga distribuida superior. Con una carga distribuida superior, una Q máxima. Y no se la dijimos para dividir entre peso propio del perfil, y eso era, ¿cuál es la carga máxima que me va a transferir este esfuerzo? El que le dijimos recién. ¿Y cómo vamos a sacar las reacciones de vínculo? Nosotros sabemos que ante esta longitud, esto es un isostático, lo vieron en MNQ, si esto es la carga distribuida, ¿nosotros qué sabemos? Sabemos que la reacción de vínculo de cada lado va a ser Q por L sobre 2. Q por longitud viga dividido 2. Eso va a ser cada uno de estos esfuerzos. Bien. Este esfuerzo P va a valer Q por L sobre 2. Este esfuerzo lo mismo. Y de ahí simplemente se despeja. Entonces, el P máximo es Q máximo por L viga dividido 2. Bien. Entonces, despejando, obtenemos que la carga distribuida máxima, y siempre cuidando con las unidades, es 2429,90. Esto era lo que tenían que hacer en el ejercicio 2. Bueno.